Hola amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y hoy contamos en nuestro pequeño programa de libros, libros de historia, libros de sociedad, libros de activismo, de política, de economía, libros sesudos a veces, pero también de distracción. Y contamos hoy con una persona que ya ha venido varias veces y nos ha traído libros verdaderamente interesantes. Y hoy nos trae un nuevo libro que ha publicado y que tiene un título muy largo. Muy largo, prefiero que lo diga Fernando y porque yo seguro que meto la pata, ya saben ustedes que se me va la pinza de vez en cuando. Y bueno, vamos a saludar al autor. Fernando Vaquero, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo y con todos los radio oyentes. Bueno, Fernando, pues creo que has lanzado un nuevo libro, lo cual en ti es normal porque periódicamente nos sorprendes con una nueva publicación que normalmente mejora la anterior. No es que la anterior sea mala, sino que tú eres como el buen vino, que ganas con los años. Fernando, ¿cómo se llama el nuevo libro y de qué va? Bien, pues el nuevo libro que ha salido al mercado en los Sanfermines, como buen Pamplonica, pues en Sanfermines, Ujú. y mayormente a través de Amazon, pero también en una veintena de librerías de Pamplona y del resto de Navarra. El libro se titula De ETA a Euskal Herria Bildu, las pieles de la serpiente. Creo que el título es bastante significativo y puede orientar a cualquier lector en qué línea se despliega sus contenidos. Ujú. Es un poquito más amplio que el libro anterior, que lo dediqué al Partido Nacionalista Vasco y que titulé con una clara intencionalidad como biografía no autorizada del PNV, en el que contábamos pues, las cosas menos, en fin, menos políticamente correctos de un partido que se presenta como sensato, democrático, humanista y que sin embargo tiene numerosísimos periodos y episodios muy oscuros a lo largo de toda su historia más que centenaria. Forman ambos parte de un proyecto personal que culminará, si Dios quiere, el año que viene con un tercer libro que se dedicará exclusivamente pues, a la acción del nacionalismo vasco en mi comunidad, en mi tierra, en Navarra, y que ya pues tengo avanzado pues en un 50 o un 60%. Y en este libro intermedio, pues como en definitiva se trata de una visión panorámica del nacionalismo vasco desde que nace a finales del siglo XIX hasta nuestros días, particularmente Navarra, pues si el primero lo dedicábamos al PNV, pues el segundo, lógicamente, a ETA y la izquierda abertzale que ha generado a lo largo de todos estos años. Es un libro, pues ya he comentado, un poquito más largo, 115 páginas, pero de letra más bien grande, o sea que tampoco vamos a asustar a los lectores. Y es una sucesión de treinta y tantos pequeños capítulos de 15, 20 páginas como máximo, en el que abordamos cuestiones trascendentes en la historia de este fenómeno, que tiene tantos interrogantes: cuándo nace exactamente, qué relaciones tenía con el PNV, qué relaciones tuvo con servicios de inteligencia extranjeros, qué relaciones tuvo con organizaciones terroristas de Europa o con guerrillas de liberación nacional del tercer mundo y especialmente de América, qué relaciones tiene con su brazo político, qué expresiones sociales alcanza, etcétera. Entonces, he intentado, pues a través de un desarrollo panorámico, ver toda la historia de ETA, pero no desde una perspectiva académica con miles de referencias a notas de pie de página, sino partiendo pues, de una cronología bastante amplia de los orígenes de ETA hasta la actualidad, todas sus asambleas, sus escisiones, sus golpes a la joven democracia española, sus expresiones políticas, sus principales campañas de imagen o de tipo terrorista, de alcance internacional o no, etcétera. Bueno, pues a partir de esa cronología, pues desarrollo una serie de cuestiones a modo de teselas, a modo de catas de la realidad, centrándome en los principales
miembros de ETA, pues los 5 fundadores, figuras relevantes como el carnicero de Mondragón, o Arnaldo Otegi, o Miquel Ancha, último jefe de ETA, o la primera mujer de ETA asesinada por sus propios compañeros, que fue Dolores Catarain, alias Joyes. Hablamos, como no, de las víctimas de ETA y especialmente de algunos de los colectivos más golpeados, pero menos conocidos, y que yo he considerado que son las mujeres, los niños, los falangistas, los carlistas, los funcionarios de prisiones y los ertzaintzas. Abordamos qué diferencias existió con ETA político-militar, si es admisible esa especie de distingo que ha prevalecido mucho en muchos de los cenáculos intelectuales españoles de ETA-PM como una ETA democrática y buena, y ETA militar una ETA totalitaria y mala. Bueno, yo entiendo que es una diferenciación absolutamente arbitraria e injusta, y que además tiene una carga añadida de dolor y sufrimiento, porque gran parte de los asesinatos perpetrados por el político militar y de sus secuestros permanecen sin esclarecer y jamás serán condenados sus culpables por ello. Lo que quiere decir que es una de las deudas que tiene la sociedad española y la clase política, víctimas del terrorismo, la colectiva y con la verdad histórica. Abordamos montones de cuestiones. ¿Qué grupos siguieron la vía del terrorismo de ETA y le imitaron en diversos territorios españoles? ¿Por qué ETA ha alcanzado un arraigo social que no alcanzaron los famosos Grapo? Insisto, múltiples teselas de un fenómeno muy complejo que no puede contemplarse solo desde una perspectiva. Y por eso pues hablamos de aquella guerra que declaró hipócritamente contra el tráfico de drogas, o su intento de vampirización del movimiento de insumisión contra el servicio militar de finales del siglo XX. Hablamos pues de algunas de sus expresiones sociales, como las calejías, el impuesto revolucionario, la imposición social del lenguaje terrorista, cómo no, del impacto económico del terrorismo, el efecto humano más evidente, pero no menos teniendo en cuenta que fue el exilio de nada menos que al menos 180.000 vascos y vascas, que a lo largo de estas décadas de terror pues se vieron obligados a abandonar Vascongadas para poder vivir en paz y alejarse de la violencia cotidiana, del bullying, de la persecución, no solo de los activistas de ETA, sino de tantos activistas de la izquierda abertzale que colaboraron brutalmente, cruelmente, deshumanizando a cualquier posible objetivo que fuera declarado como enemigo, siempre unilateralmente por parte de ETA. Hablamos de la ciencia criminológica y su aproximación al terrorismo de ETA por la vía del estudio de la victimología, y también para intentar entender cómo se conforma una organización terrorista de tanta duración, que implicó, según dice Miguel Buesa, al menos 7.800 militantes a lo largo de toda su historia. Pues para poder entender esas dinámicas de poder internas, exteriores, esa mentalidad paramilitar, esa subordinación del individual a lo colectivo, pues establecimos una serie de estudios de tipo sociológico y antropológico en su parecido y diferencia con la mafia, con las sectas destructivas, etcétera. Luego, ya con una perspectiva más de actualidad, pues aportamos datos acerca de si ETA ha desaparecido y en qué medida, qué interrogantes permanecen abiertos en relación a los sucesivos liderazgos, a los depósitos de armas, a si puede concebirse una escisión o una continuidad futura por parte de nuevas generaciones. Entonces, pues ahí hablamos lógicamente de una escisión bastante reciente de la izquierda abertzale, que es la existencia de un grupo de varios miles de jóvenes que se llaman a sí mismo Movimiento Socialista o Izquierda Abertzale Proletaria, y que descalifican a la izquierda abertzale de Arnaldo Otegi, a la que denominan oficial, y la descalifican como liquidacionista, que se han aburguesado, que se han vendido al sistema, que han postergado los objetivos de socialismo e independencia a corto plazo. Hablamos, cómo no, del fenómeno de las puertas giratorias,
que también existen entre ETA y SETU. No en vano, gran parte de los miembros de ETA, no solo de sus órganos directivos, sino de muchos de sus colaboradores, miembros de comandos terroristas o presos que han permanecido X años en prisiones españolas o francesas, pues han terminado de dirigentes o deliberados en los diversos entramados sociales y políticos de la izquierda abertzale. Entonces, yo creo que es un libro potente, panorámico, sintético, que proporciona muchísimos elementos de juicio, mucha información y que a muchos españoles recordará y profundizará una historia que hemos vivido con mucho dolor y sufrimiento, y a las nuevas generaciones que realmente viven por completo alejada de la realidad, de la historia inmediata, de los anhelos de los que ya somos un poco más mayores, pues les sorprenderá las dimensiones tan plurifuncionales, el alcance tan variado de esta historia realmente tan triste. Bueno, la verdad me has abierto una cantidad inmensa de, de vías para hacerte preguntas, pero Fernando, tenemos el problema como siempre del tiempo. Yo estaría hablando, este tema para mí es muy interesante y muy importante. Como tú bien sabes, yo lo refiero casi siempre cuando hablamos de ETA, que a mí ETA me ha quitado 9 personas de mi entorno. Uno de ellos, yo fui militar. Bueno, militar era hasta que te mueres, pero con las actuales leyes dejas de serlo el día que te licencian. Y, y bueno, pues el chico que dormía enfrente de mí en la academia militar, pues fue asesinado por ETA. Entonces, la primera cara que veía yo todos los días durante muchos meses, ¿no? Yo me despertaba y lo primero que veía en la cama de enfrente a la mía, en la academia militar, pues era este chico que luego fue asesinado en Barcelona por ETA. Y bueno, pues he conocido a más gente, he vivido de cerca lo que significa el terror de ETA. Eh, yo tenía un concepto muy claro y tenía unas ideas muy claras que se asemejaban a lo que decía la propaganda o la historia oficial. Hay dos historias, la oficial y la de verdad. Entonces, la historia oficial decía una serie de cosas. Pero concretamente estos días atrás ha presentado el coronel José María Manrique un libro sobre la teórica Operación Ogro. Más sumado a otra serie de libros y de cosas que están surgiendo, nos están dando a ver que muchas de los tantos que se apuntaba ETA a su favor, es decir, hemos matado al presidente del Consejo de Ministros, pues no está tan claro. Y concretamente en el libro de Manrique queda bastante claro este tema de que no está nada claro. Hay otros libros muy interesantes sobre ese tema que también implican a la CIA y al propio Henry Kissinger, este señor que se ha muerto hace unas semanas. De hecho, hay un movimiento histórico que sitúa a ETA no ya en ese ámbito de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que fueron ellos quienes lo crearon, sino que empieza a haber un movimiento por parte de los estudiosos de que quizá la creación de ETA, la creación de ese movimiento que desestabilizase a la nación española, pues a lo mejor no provenía del este, sino del oeste, del otro lado del Atlántico, y que está muy imbricado con situaciones como el tema del Sáhara o muchos otros temas, como la destrucción económica de España, etcétera. ¿Hasta qué punto esa nueva visión que posterga la visión antigua que teníamos, el que los de ETA eran unos chicos muy revolucionarios, financiados por la izquierda comunista y bla, 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 y todo eso, que yo cada día estoy también más porque no me convencen muchas cosas? ¿Hasta qué punto puede ser verdad que a lo mejor ETA no surge, sí surge, pero no, el padrino que pone el dinero, padrino que marca los objetivos, no es el que todos pensábamos a partir de la historia oficial? ¿Tú qué opinas de este tema, Fernando? Bien, pues yo entiendo que una organización que nace en 1951 y que entrega más o menos oficiosamente las armas en 2000 y pico, pues
ha unos vivido al 80 años. albur de los diversos ciclos históricos Mm. en los que nos hemos desenvuelto la sociedad española. Los orígenes de ETA son clarísimos. Es el curso académico 1951-1952, un grupo de media docena de estudiantes de la Facultad de Empresariales y Economía de la Universidad de Bilbao. Todos ellos hijos, hermanos o militantes del Partido Nacionalista Vasco, que entienden que el Partido Nacionalista Vasco se ha aburguesado, ha sido derrotado militarmente, pero no solo eso, sino que en el franquismo, y a pesar de la derrota de las potencias denominadas fascistas por las democracias liberales o populares, pues a pesar de todo, pues el PNV permanece aburguesado, inoperante, y entonces entienden que hay que darle un impulso, un cambio de timón. Y esta gente que no nace de la nada, pues engancha con otros aliados internos y externos. Entonces se produce una continuidad humana y material clarísima. Sin duda, ETA ha contado con apoyos exteriores muy variados. Y algunos que están perfectamente acreditados es su participación, por ejemplo, con otras organizaciones terroristas europeas en el llamado movimiento del euroterrorismo, que agrupó pues, a las Brigadas Rojas, a la Baader-Meinhof alemana, a las Fuerzas Populares 25 de abril de Portugal, a la propia ETA y al IRA, atentado contra terrorismos de la OTAN por casi toda Europa. Están totalmente acreditadas la presencia de terroristas vascos que se entrenan militarmente en Yemen del Sur, recordemos entonces nación aliada del bloque soviético, en Argelia, el Líbano, y financiados en estas estancias por servicios de Europa del Este, mayormente Rumanía, Bulgaria y Alemania Oriental. Está acreditado también la participación de terroristas vascos en la formación de terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el perfeccionamiento de paquetes explosivos, vehículos, bombas a distancia. Está perfectamente acreditada la participación de terroristas de ETA en el Directorio de Seguridad Nacional, tanto de Cuba como de la Nicaragua sandinista. Está acreditada la participación de terroristas vascos en el secuestro de empresarios chilenos y argentinos a medias con las correspondientes organizaciones de allá, sean el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria o Montoneros en Argentina. Es decir, hay un montón de documentación que acredita pues, que ETA ha buscado aliados como fuera y donde fuera, pero que ese plus no quitaba que el esfuerzo principal fuera el nacido y el arrancado del seno del nacionalismo vasco. Entonces, a mí me gusta ir más a los datos perfectamente confirmados, acreditados, a las memorias, a los testimonios de los que combatieron directamente a ETA, policías, Guardia Civil, servicios de información, políticos, activistas ciudadanos, por supuesto a las fuentes diplomáticas, pero también es muy interesante el testimonio de quienes estuvieron dentro de ETA. Y existe muchísima documentación publicada por diversas editoriales, especialmente Chalaparta, pero no exclusivamente. Hay repertorios, compilaciones de documentos internos de la banda, hay numerosas memorias de protagonistas, y entonces creo que es muy interesante pues, comprender que el asesinato de Carrero Blanco se produjo en un ciclo histórico en el que a Estados Unidos podía convenir un cambio de timón o una aceleración del cambio de timón de la España en curso. Pero que en cualquier caso, ETA ya estaba, ETA tenía una agenda, mantenía unos objetivos que han sido siempre los mismos, el socialismo y la independencia. Y esa es la mirada de todas las generaciones de terroristas que se han sucedido a lo largo de la historia. Y creo que eso es lo realmente importante. Ese tipo de perspectivas más globales, más internacionales, son interesantes, pero pueden hacernos perder la referencia y la responsabilidad del nacionalismo vasco en general y de esos miles de terroristas que decidieron libremente deshumanizar a los que declararon como enemigos y asesinarlos. Y a todos los miles de cómplices que contribuyeron proporcionando información,
acosando a posibles víctimas, manifestándose con sus rostros en manifestaciones multitudinarias, aportando dinero, visitándolos durante años cuando estaban presos en prisiones de toda España o de Francia. Creo que eso es lo importante, no olvidar esa historia de terror, de dolor, de sufrimiento, de militancia, de compromiso, de subordinación de lo individual a un imperativo colectivo totalitario y tiránico. Fernando, me ha quedado muy claro. Yo quería precisamente, de hecho, esa perspectiva porque se ha puesto de moda esa perspectiva y creo que si hay alguien que entienda bien de este tema, pues eres tú, porque eres una de las personas que tienen más batizado este tema. Tú has dicho socialismo e independencia. Ese camino, esos objetivos, ¿en qué punto están? ¿En qué punto del camino? ¿En qué punto del camino? Sí. Ujú. Bueno, pues están más cerca de sus objetivos que hace 5, 10, 20 o 50 años. Eh, el terrorismo, si ETA optó por el terrorismo, aparte que era una opción popular y común en el mundo de aquellos años, Ujú. recordemos todos los movimientos terroristas de Europa Occidental, los movimientos de liberación del tercer mundo, guerrillas de descolonización, etcétera, etcétera, es una opción que no deja de ser un cálculo coste-beneficio. Es decir, con una inversión muy pequeña conseguimos una serie de objetivos militares, políticos, humanos, rápidamente. Tardaríamos décadas de conseguir por una vía, digamos, democrática o normal según el contexto histórico. Eh, entonces, eh, esa opción por el terrorismo implica una concepción estratégica, que es el socialismo y la independencia, y unos objetivos intermedios. Y esos objetivos intermedios pues están consiguiendo grandes avances. Por ejemplo, el presidir ayuntamientos muy importantes como el de Pamplona o como el de Ujú. Vitoria, controlar mancomunidades de numerosos ayuntamientos de Vascongadas y Navarra, estar presentes con carácter decisorio en la política nacional, en la política autonómica de ambas comunidades. Entonces, a nivel político de instituciones democráticas, los objetivos siempre impulsados por el acelerador del terrorismo, bueno, pues han conseguido objetivos muy importantes. A nivel social, lo mismo. Existen, tanto en Vascongadas como en Navarra, una serie de organismos populares de carácter revolucionario que poco a poco se están imponiendo, que están sustituyendo a la vieja sociedad civil de origen social católico, llamémosla tradicional, y que están implantando pues una visibilidad, una estética, unos mitos de carácter colectivo de manera pues muy presentes en la sociedad vasca y en la sociedad navarra. Están consiguiendo también grandes objetivos en la lucha de la revisión histórica. Es decir, si en su momento su historiografía pues era muy limitada, pues ahora ya abarca todo el origen, el desarrollo del nacionalismo vasco, han enganchado con la evolución del foralismo, han enganchado con la evolución del movimiento napartarra y de los éuskaros de la Navarra en finales del siglo XIX, se han vinculado la historiografía, digamos, de carácter medieval con los conceptos modernos de soberanía nacional y popular, buscando una presunta continuidad desde la Navarra de los vascones y redentos frente a los visigodos hasta la actualidad, pasando por el reino de Navarra, que apenas durante 100 años pudo englobar, aparte de los territorios actualmente euskéricos, etcétera, etcétera. A nivel cultural, más de lo mismo. A nivel mental, bueno, pues está claro que sus símbolos, su lenguaje, sus términos se están imponiendo hasta los medios de comunicación. O sea, se sigue hablando de personas ejecutadas por ETA, de secuestros de perpetrados con finalidad económica por ETA. O sea, se ha impuesto un lenguaje en muchos ámbitos de los medios de comunicación y casi incluso de la vida cotidiana. Entonces, muchos de esos objetivos se están alcanzando. A nivel de socialismo, no se ha implantado todavía una sociedad socialista, pero ojo, la sociedad en la que nos encontramos es una sociedad que además estatalizante, más progresista, más de desarrollo de derechos subjetivos personales y colectivos,
Y poco a poco pues van también buscando maneras propias de que el llamado derecho a decidir, que es la versión 2.0 del histórico derecho a autodeterminación, pues vayan buscando espacios, resquicios a través de una revisión del Estatuto de Gernika o del amejoramiento navarro que se está abriendo estos días. Es decir, han avanzado mucho. ¿Cuánto falta por conseguir? Bueno, pues la historia lo verá, pero lo cierto es que su lucha no ha sido por nada. Parece mentira que 6 individuos se reúnan, decidan hacer esto y consigan así por las buenas, eh, eso sí, con 70 años vista, pues lo que están consiguiendo. Pero ¿hasta qué punto la sociedad de Guipúzcoa, sobre todo de Vizcaya y Guipúzcoa han sido los puntos básicos porque creo que Álava no ha tenido ninguna relevancia o mínima? ¿Cómo es posible? Quizá había un germen que ha facilitado el que ellos actúen. Hay que tener en cuenta una cosa y es que dentro de la España franquista, precisamente Vizcaya no era precisamente de los sitios más perdón. Quería decirte, dentro de la España franquista, quizá esa zona de Guipúzcoa y de Vizcaya no eran las zonas más pobres. Quizá todos esos españoles que vinieron del sur, porque hay muchos etarras que no tienen 8 apellidos vascos, que no tienen ninguno, vamos, porque proceden de Almería o proceden de Granada o proceden de Jaén o de Extremadura. Sus padres, me refiero, a lo mejor ellos sí han nacido allí, pero ese caldo de cultivo ha sido tan importante como para que algo tan violento como el terrorismo acabe generando la situación en la que nos encontramos actualmente. Sí, con un lenguaje que pueda sonar a marxistoide, Ujú. existían condiciones objetivas y subjetivas que favorecieran este tipo de movimientos terroristas. Es decir, ETA no nace en la nada, no es un cálculo ideológico, teórico de unos frikis, de unos marginados de la sociedad. Es gente perfectamente enraizada en el movimiento nacionalista, en la sociedad civil de su época, en un País Vasco que cambiaba rápidamente, que pasaba de ser una sociedad mayormente rural a una sociedad urbana, que se industrializaba rápidamente, que recibía cientos de miles de migrantes que buscaban trabajo, que se encontraba con una sociedad conflictiva en la que las contradicciones de clase generaban numerosos movimientos de carácter huelguístico, etcétera. Y entonces, en ese cambio social, en esa aceleración histórica de los años 50, 60 y 70, en que España cambia, se incorporan las generaciones más numerosas de su historia, la mujer se empodera, los vientos pre y posconciliares del Vaticano II abren la espita a todo tipo de corrientes de teología de la liberación, teologías progresistas, opción preferencial por los pobres. Es decir, es un momento de una agitación social muy potente. Y desde el principio, esta gente que no nacía de la nada, nacía en un contexto muy determinado, había unas ciertas condiciones objetivas para que pudiera avanzar una organización con esos objetivos, que tuviera una voluntad de permanencia y de desarrollo y de implantación futuros, bueno, pues esta gente ha trabajado con mucho ahínco, con mucha voluntad, con muy pocos escrúpulos y sirviéndose de acelerantes terribles como es el terrorismo. Entonces, en la época del franquismo, en el que, bueno, mucha gente se decía antifranquista, pero pocos socialistas iban a la cárcel, no digamos ya nacionalistas catalanes, sí, algunos anarquistas, nostálgicos de la acción directa, algún nacionalista vasco, bueno, pero sobre todo terroristas de ETA, ¿no? Es decir, era el movimiento más decidido y eso generó resistencias, pero también muchas simpatías. Y en su desarrollo intelectual y orgánico, enlazaron con esos movimientos de protesta social, de protesta obrera, de emancipación de la mujer, de crisis ambiental que generó el movimiento ecologista que desde ETA entendieron
tenían que intentar monopolizar en beneficio de sus intereses, al igual que hicieron con otros movimientos sociales, la lucha contra las drogas o la insumisión, la autovía de Lizarán o la lucha contra las centrales nucleares, aunque asesinaran al ingeniero Ryan con la excusa de la central de Lemoniz. Es decir, había condiciones objetivas y las subjetivas las pusieron ellos, desde una doctrina coherente, desde un trabajo hipermilitante y desde muchos apoyos de todo tipo, internacionales y nacionales. Bueno, la verdad es que tal y como lo describes, ETA lo único que hizo fue colocarse en el sitio adecuado para que la ola los arrastrase. Es decir, y han sabido hacerlo muy bien, porque sus teorías, lo poco que yo sé de ellos, eh, socialistas, entre comillas, eh, no encajan en muchos de los aspectos de los que tú has dicho. Es decir, posiblemente sus ideas socialistas choquen frontalmente con algunas de esas teorías a las que ellos se han apuntado como defensores. Otra cosa que también me llama la atención es una segunda pregunta dentro de la misma pregunta, es que curiosamente hasta 1975 tiene una cierta presencia y tiene una cierta actividad, pero cuando curiosamente la nación española va yéndose precisamente a unos postulados teóricamente más democráticos y mucho más modernos y mucho más cercanos a esa punta del aula a la que ellos se vuelven muchísimo más virulentos. ¿No es un contrasentido todo eso? O sea, o para mí es un contrasentido, no sé. Eh, no es un contrasentido, pero son dos preguntas muy bien planteadas y muy lógicas, porque claro, el nacionalismo vasco nació como movimiento no ya conservador, era integrista, era un movimiento machista, era un movimiento racista, supremacista, bueno, no antidemocrático, pero realmente un movimiento de factura muy antigua. Claro, el que ese movimiento tan conservador haya dado cancha a un movimiento de carácter socialista parece contradictorio, pero tenemos que ver la evolución de muchos nacionalismos en Europa. El nacionalismo bretón, por ejemplo, o el nacionalismo occitano, o el nacionalismo corso, o el nacionalismo irlandés, o sea, movimientos que nacieron en un contexto más o menos religioso, más o menos católico, más o menos integrista, pero que conforme evoluciona la sociedad, evoluciona la iglesia, evoluciona el mundo, pues se van adaptando a los nuevos tiempos, se van despojando de unos ingredientes y van haciendo propios otros ingredientes que les va a permitir crecer y consolidar su proyecto revolucionario. Eso por lo que se refiere a esa especie de extraña cuadratura del círculo que es casar nacionalismo y socialismo, ¿no? Efectivamente, consiguen una cuadratura del círculo fascinante y de hecho, pues históricamente el nacionalismo vasco entendía que era un proyecto para vascos católicos de 8 apellidos vascos. Con los años terminó siendo un movimiento de liberación de gente que luchaba, se sacrificaba por Euskadi y era explotado por el capital oligárquico españolista, ¿no? Y en relación a la segunda pregunta, ¿me la podrías recordar un poco, por favor? Bueno, vamos a ver, estábamos en el contrasentido de que precisamente entre 1951 y 1975 existe ETA, hace atentados, se mueve, tiene un cierto apoyo popular y digamos que logra meterse en muchos nichos dentro de la sociedad, pero la verdadera explosión del funcionamiento de ETA, ETA empieza a matar, pero vamos, sistemáticamente y también a crecer en apoyos precisamente en la época democrática, cuando se supone que ellos luchan a favor de la democracia. Se supone, claro, porque aquí se suponen muchas cosas, pero luego no son así. Lo cierto es que tú mismo estabas hablando, y este es un pequeño apunte respecto a eso, estabas hablando del PNV. El PNV, bueno, al principio yo creo que estarían contentos. Al principio les parecería mal. Luego, como decía Arzayus, ellos recogían las nueces, ¿no? Pero al final el árbol se les va a caer encima, ¿no? Y eso, ya dos preguntas juntas otra vez. Sí, intentaré no olvidarme. No, yo te las Sí, recuerdo. puede parecer.
Sí, puede parecer un contrasentido, pero no lo es en el sentido que con la democracia el Estado en cierto modo se debilita, porque el Estado deja de ser una estructura más o menos centralizada y pasa a una estructura de carácter autonómica, más dispersa, con la aparición de múltiples fuerzas de carácter, eh, eh, en fin, no... eh, más bien centrifugantes de la realidad estatal y de la realidad española. Eh, con la democracia se incorporan a la mayoría de edad, ya te digo, las generaciones más numerosas de la historia española, los baby boomers, ¿no? Y se encuentran unos espacios de libertad, de movimiento, de ideas, de mercaderías, de armas, de propaganda que no se habían encontrado con anterioridad, porque en el franquismo, pues aunque era un Estado mucho más modesto, pues era un Estado bastante eficaz. Y entonces, pues los espacios de libertad que se generaron, pues fueron aprovechados efectivamente, pues no para acabar con lo que pudiera quedar de franquismo, sino para intentar acabar con la democracia española y acelerar de esa manera su proyecto de secesión y de independencia de Euskal Herria. Ujú. Puede parecer un contrasentido, pero es el movimiento. También es la época en que el IRA despliega su mayor campaña contra la presencia británica en Irlanda del Norte, por algo sería, o es el momento en que Brigadas Rojas pues se lanza en una lucha brutal contra la democracia italiana en un contexto de Guerra Fría, con un movimiento anticomunista y una conciencia anticomunista en Italia muy potente. Bueno, pues a pesar de esas contradicciones, pues los espacios de libertad les permiten configurarse como una estrategia, como unas organizaciones brutales, con una estrategia eh, a largo alcance de carácter terrorista, pues porque encuentra esas condiciones objetivas y subjetivas. Son ciclos históricos que favorecen en definitiva esos movimientos. La verdad es que tú estabas hablando de los occitanos, los corsos, los bretones, Irlanda y España. Desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado, pero los únicos que han conseguido sus objetivos, o por lo menos están en el camino de conseguir sus objetivos, son Irlanda y Vascongadas. El resto siguen siendo un cero a la izquierda. O sea, el movimiento Uh -huh. bretón o el occitano no pinta absolutamente nada y yo creo que es algo totalmente folclórico y anecdótico. Pero estos chicos, era lo que te comentaba antes, eh, son los que han movido el árbol y Arzayus ha recogido, Arzayus y sus sucesores han recogido las nueces, pero se les va a caer el árbol encima. Es decir, en vez de recoger nueces, el árbol de las nueces no los va a aplastar, no va a conseguir. Este movimiento se ha salido de madre, se ha salido de la vía que ellos esperaban. Ellos creían tener dominado al monstruo. Para ellos, pues es un monstruo que nos da nueces. Y el monstruo me parece que se ha salido de la vía y se los va a comer. O por lo menos eso lo vamos a ver muy pronto en las próximas elecciones en Vascongadas, ¿no? ¿A ti qué te parece ese tema? Pues sí, totalmente cierto. Y es que el nacionalismo vasco se encuentra fracturado desde los años 50 en un partido nacionalista, digamos, más burgués, y la izquierda abertzale mucho más radical y de pretensiones mucho más revolucionarias. Entonces, mientras tenían un enemigo común y tenían que conseguir unos objetos intermedios comunes, pues han permanecido más o menos unidos. Y siempre que se trate de atacar a España, de atacar la presencia española, siempre van a estar de acuerdo. Pero en la dirección del conjunto del movimiento, esa rivalidad ha llegado a un momento en que ha madurado que la izquierda abertzale pueda sustituir al Partido Nacionalista Vasco. O sea, si la izquierda abertzale nació, fue en buena medida en réplica al Partido Nacionalista Vasco. Y la izquierda abertzale, con ETA a su cabeza, pues siempre han reprochado al PNV que quienes ponían los muertos y los kilómetros eran ellos y no los burgueses del PNV que gobernaban Vascongadas
desde Vitoria. Entonces, efectivamente, ahora que tienen la posibilidad de realizar un sorpaso, pues lo van a intentar, porque también entienden que es la manera de acelerar el proceso de construcción nacional vasca. Entonces, evidentemente, los próximos meses, las próximas elecciones en Vascongadas, pues van a ser muy interesantes para ver si cuál de los dos nacionalismos se impone y qué coaliciones electorales pueden llegar a alcanzar para uno imponerse al otro. Ahí habrá que ver de nuevo qué hace el Partido Socialista y qué hace lo que queda de Podemos, que serán los actores que proporcionen la mayoría bien al Partido Nacionalista Vasco o bien a la izquierda, a Berchale, independientemente de que uno u otro prevalezca por un puñado de miles de votos, que tampoco va a ser una diferencia espectacular, gane quien gane. Bueno, yo tengo una pregunta que a lo mejor pues, es rara. El PNV es un matriarcado, lo sabe todo el mundo, o por lo menos yo creo que es un matriarcado, ¿no? Hay una serie de señoras muy enjolladas que van los domingos o los sábados por la tarde a misa y que antes pintaban mucho en el PNV. No sé si siguen pintando. En definitiva, por ahí iban los tiros. En el movimiento Albert Sale también hay unas señoras que tengo entendido que son mujeres, porque me lo han dicho, no porque aparentemente parezcan mujeres, ¿no? Porque tienen una pinta de luchadoras obreras tremendo. Y, y todo ese entramado, todo esto iba a ese entramado económico de la burguesía nacionalista, ¿qué va a pasar con ellos si esto pega un cambiazo y dejan de tener el poder y dejan de vivir del cuento de las instituciones vascas y pasan a la oposición? ¿Qué va a pasar? ¿El PNV desaparecerá? ¿Será masacrado por estos? Había un libro en el cual eh, había unos jóvenes adversalet que al principio del libro fusilan a Arzayus. No sé si tú has conocido ese libro. Hablaba sobre ese. No, Era un libro muy curioso, una novela, una ucronía, ¿no? ¿Qué va a pasar con sí. toda esa gente que va enjollada a la iglesia los sábados por la tarde? Bueno, es que yo creo que esa imagen ha cambiado muchísimo. ¿Sí? El País Vasco ya no es una sociedad católica. Entonces, que en el PNV la mujer ha mandado mucho, sí, pero lo cierto es que lo que es la iniciativa política concreta ha sido cosa más de los hombres. Ya. Otra cosa es que la presencia femenina del llamado movimiento femenino Abertzale, el EMA, haya sido históricamente muy potente y haya políticas del PNV pues muy interesantes. Lo que pasa es que a nivel de primeras espadas, pues casi siempre han sido hombres, ¿no? Eh, el nacionalismo, desde luego, en parte del franquismo se transmite gracias a la persistencia de las mujeres y de la transmisión del mensaje nacionalista a las nuevas generaciones gracias a las mujeres. Ujú. En ETA y la izquierda Abertzale, pues realmente el número de mujeres que formaron parte de ETA no llegó al 10%. Y en un porcentaje muy importante fueron mujeres que siguieron a sus novios o parejas en la clandestinidad. Sin embargo, en los movimientos sociales de apoyo, familiares de presos, movimiento sindical, movimiento vecinal, la presencia de mujeres en la izquierda abertzale ha sido impresionante siempre, ¿eh? Y en Ujú. muchas ocasiones mayoritario. Y de hecho, una de las señas de identidad que están presentando desde hace ya unos cuantos años que caracterizaría a la nueva, entre comillas, izquierda abertzale, es ese carácter feminista. Sí. Y de hecho, Arnaldo Otegi, pues ahora en sus comparecencias públicas, habla de nosotras. Nosotras, es decir, se ha producido un cambio y pues porque la sociedad ha cambiado. Entonces, la mujer vasca siempre ha tenido mucho carácter, ha controlado la economía doméstica, Sí. ha controlado los sistemas de reproducción ideológico de la sociedad vasca y esa tendencia persiste en la actualidad. En relación a qué va a pasar con las clientelas históricas del Partido Nacionalista Vasco, bueno, pues si la izquierda abertzale gana las elecciones y logra formar un gobierno alternativo al Partido Nacionalista Vasco, va a haber cambios, porque son miles de puestos políticos, de asesores, de
de funcionarios o personal laboral contratados por la administración municipal, de las diputaciones provinciales, del gobierno vasco, y entonces son decenas de miles de personas que dependen de nombramientos de carácter político. Entonces se van a encontrar en una situación de vuelco personal y profesional muy importante. Los empresarios vascos, bueno, pues tendrán que adaptarse o se tendrán que ir. No será la primera vez. El capital dicen que Ya no se han tiene ido patria, muchos. Sí. pero está claro que se tendrán que adaptar igual que se han adaptado en otros lugares. O sea, pues dependerá del, del marco económico. Si les permiten márgenes de permanencia a cambio de una tributación más o menos alta, pues la izquierda abertzale va a ser pragmática. Fusilamientos no va a haber, eso está claro, porque estamos en un ciclo histórico totalmente distinto. La violencia ya no construye una sociedad, la violencia física, el asesinato, el terrorismo. Otra cosa es la violencia de carácter ideológica, política, el señalamiento del adversario, su segregación social, su apartamiento. Sí, eso por supuesto se puede dar en contra de sus aliados históricos del Partido Nacionalista Vasco. Así es. Bueno, Fernando, nos hemos quedado sin tiempo y ya queda despedir, pero antes la pregunta que yo siempre hago a los autores de los libros. Yo voy por una calle, me enfrento a la cristalera de una librería y veo tu libro allí, en el escaparate, rodeado de otros libros muy interesantes, pero el tuyo destaca por algo. Y entro en la librería y lo compro. ¿Por qué entro en la librería y por qué lo compro? En una sola respuesta. Bien, creo que modestamente es un trabajo sólido, omnicomprensivo, transversal, que parte de una magnífica cronología que trata un montón de cuestiones, de preguntas que se hace cualquier español de hoy día acerca de la naturaleza, de la realidad del terrorismo, de su alcance hoy. Tendemos ahora a la publicación de estudios de carácter más sectorial, más especializados en aspectos muy concretos, pero este Ujú. libro creo que tiene la cualidad de proporcionar una perspectiva global muy potente. Y a través de esas catas de realidad de esos 30 y tantos capítulos, facilita el abrirse a cuestiones muy especializadas que acaso en el futuro se vayan respondiendo o que empiezan a resolverse desde estudios más especializados, que es posible que a muchos lectores pues, les abrume por su grado de minuciosidad o de especialización. Creo que es un buen estudio global y muy actualizado y con datos siempre contrastados. Bueno, Fernando, hemos llegado al final. ¿Para cuándo nos anuncias tu próximo libro? Pues si Dios quiere, verá la luz en el verano de 2024 y el título pues todavía no lo tengo perfilado del todo, pero será algo así como el nacionalismo vasco en Navarra o el nacionalismo vasco contra Navarra o algo Algo en esa así. línea. Bueno, pues Sí. ya solo me queda una cosa, darte las gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos abierto los ojos, porque el problema que tenemos la mayoría de los españoles más abajo del río Ebro es que desconocemos la realidad. Desconocemos la realidad navarra, la realidad vasca, la realidad en general de toda aquella zona, porque precisamente los medios de comunicación no nos cuentan la realidad, sino lo que quiere el poder que nos cuenten. Y eso me sirve para decirte, Fernando Vaquero, muchísimas gracias y hasta una próxima conexión que tengamos para hablar o de sociedad, o de activismo, o de política, o de lo que sea, porque eres un interlocutor válido o no. Lo siguiente ha valido. Muchísimas gracias. Eres muy generoso y tú eres un ejemplo precisamente de las personas que no renuncian a que la memoria sea selectiva y que buscan que la memoria sea lo más completa posible y nos enfrente a la realidad de nuestra historia y por lo tanto nos abra los ojos ante el futuro. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Fernando.